Bienvenidos. En este nuevo video hablaremos sobre la neurofisiología del dolor agudo y la fisiopatología del dolor crónico. Se define como nocicepción a la percepción, la transmisión y el procesamiento por parte del sistema nervioso central de la señal de un estímulo nocivo. Los encargados de recibir y procesar inicialmente el estímulo doloroso son los denominados nociceptores, que son terminaciones libres de fibras nerviosas A delta y C y están presentes en gran número en la piel, en los músculos, el periósteo, las paredes de los vasos y también en los órganos huecos. Y pueden ser excitados por varios estímulos, como los estímulos térmicos, los mecánicos o los químicos. El estímulo llega por la primera neurona, que es una fibra C aferente, a través de la raíz dorsal a su sinapsis con la segunda en el asta posterior de la médula espinal. Los axones que se originan en esta segunda neurona cruzan al otro lado de la médula y ascienden por las vías espinotalámicas laterales, hasta alcanzar los centros superiores del sistema nervioso central. También, antes de que se crucen al otro lado, hacen conexión con las vías motoras eferentes, que inducen los reflejos de huida, por ejemplo, la retirada de un miembro frente a una fuente de calor que esté quemando. Al mismo tiempo, se activan reflejos simpáticos, produciendo vasoconstricción en el área lesionada, lo que es esencial para el cese de una hemorragia, por ejemplo, en el caso de un estímulo doloroso por una herida. Los neurotransmisores excitatorios más importantes son la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la neuroquinina A y el glutamato. El estímulo doloroso induce la liberación de estos neurotransmisores, los que se unen a sus receptores específicos en la segunda neurona, induciendo un potencial de acción que provoca e induce la transmisión del dolor. Por su parte, cuando los impulsos llegan al encéfalo, se activan mecanismos inhibitorios del dolor, que viajan por las vías descendentes de la médula espinal, hasta la sinapsis entre la primera y segunda neurona, liberando sus propios neurotransmisores, cuyos principales son la noradrenalina y la serotonina, que al acoplarse con sus receptores específicos en la segunda neurona, inhiben la conducción del dolor. Otro mecanismo inhibitorio del dolor es el de las endorfinas, que es el llamado sistema opioide endógeno. Estas se liberan a partir de las interneuronas espinales y supraespinales en presencia de dolor. Se unen a receptores opioides pre- y postsinápticos, inhibiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios y estabilizando la membrana, con la consecuente inhibición de la transmisión del dolor. Los mecanismos inhibitorios espinales también están modulados por las fibras A-beta. El estímulo llega por la primera neurona, que es una fibra C aferente, a través de la raíz dorsal a su sinapsis con la segunda en el asta posterior de la médula espinal. Los axones que se originan en esta segunda neurona cruzan al otro lado de la médula y ascienden por las vías espinotalámicas laterales, hasta alcanzar los centros superiores del sistema nervioso central. También, antes de que se crucen al otro lado, hacen conexión con las vías motoras eferentes, que inducen los reflejos de huida, por ejemplo, la retirada de un miembro frente a una fuente de calor que esté quemando. Al mismo tiempo, se activan reflejos simpáticos, produciendo vasoconstricción en el área lesionada, lo que es esencial para el cese de una hemorragia, por ejemplo, en el caso de un estímulo doloroso por una herida. Con respecto al procesamiento central del dolor, este es realizado en orden ascendente por los siguientes componentes del sistema nervioso central. A nivel de la médula espinal, hay una estación de relevo donde se sinapta la primera con la segunda neurona y donde actúan los mecanismos inhibitorios que acabamos de mencionar. Con respecto a la formación reticular, esta compromete la conciencia. Un dolor leve aumenta la concentración y un dolor muy intenso puede provocar pérdida de conciencia. En el bulbo raquídeo se estimula el centro respiratorio y cardiovascular, provocando polipnea y taquicardia. A nivel del hipotálamo, se reacciona con una respuesta endocrina, por ejemplo, la estimulación de la liberación de beta-endorfinas. El sistema límbico regula el umbral del dolor y las relaciones emocionales, y la corteza cerebral es la que finalmente recibe la percepción del dolor. Cuando hablamos de dolor crónico, dijimos que este se considera una patología aparte. Con respecto a su fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que se relaciona con la llamada sensibilización. Esto es, una mayor respuesta a un estímulo ante un contacto repetido.
A su vez, esta puede ser de dos tipos: sensibilización periférica, en donde la intensificación de la reacción al estímulo se da donde surge el dolor, y la sensibilización central, que involucra mecanismos espinales y supraespinales de intensificación del estímulo. Hablaremos ahora de la sensibilización periférica. Debemos decir que en esta se genera una reducción del umbral de estimulación de los nociceptores periféricos. Hay una activación de nociceptores que están dormidos, que están silentes, que se encuentran alrededor del receptor activado por la noxa, que provoca este estímulo doloroso, lo que crea una zona de dolor periférica a la lesión tisular. Y además existe inflamación neurógena. Las fibras C juegan un papel especial en la sensibilización. Las fibras nerviosas reaccionan a las influencias nocivas, generando un potencial de acción. La liberación de mediadores inflamatorios activa las neuronas silentes y sensibiliza los nociceptores. Las fibras C aferentes reaccionan al estímulo liberando periféricamente neuropéptidos. La activación de neuronas silentes y la inflamación neurogénica amplifican los efectos de los estímulos nociceptivos. Estos procesos dan como resultado una amplificación del proceso doloroso, aumentando la transmisión en la primera neurona aferente, pudiendo producirse dos signos de alteración de la sensibilidad. Uno de ellos llamado hiperalgesia, que se manifiesta como mayor respuesta ante un estímulo doloroso. El segundo es llamado alodinia, que es la percepción de dolor con un estímulo que habitualmente no es doloroso. Hablaremos ahora de la sensibilización central. Debemos tener en cuenta que los estímulos dolorosos persistentes producen una excitación excesiva de las neuronas espinales y supraespinales, especialmente como consecuencia de la activación de los receptores del NMDA. El aumento en el número y en la densidad de ciertos receptores y transmisores se denomina plasticidad neuronal. En el asta dorsal, la activación de receptores NMDA y otros aumenta en el calcio intracelular, que produce inducción de genes de expresión temprana. Este aumento de receptores y transmisores aumenta la sensibilidad neuronal. A estos cambios se les denomina neuroplasticidad, y es lo que finalmente aumenta la actividad espontánea y las respuestas al estímulo por parte de las neuronas centrales, amplificando el estímulo doloroso y cronificando el dolor. Esta última imagen muestra el aumento de la actividad espontánea por activación de los receptores NMDA.